Buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. Nuevamente estoy con ustedes para compartir la palabra de Dios. Como siempre digo, para mí es un gozo, es una alegría poder compartir la palabra de Dios. El Señor es bondadoso, el Señor es bueno, misericordioso, el Señor es fiel. Él siempre cumple su palabra. Y nosotros hemos experimentado que Él nos guarda del mal, porque Él nos guardó. Así que estamos agradecidos a nuestro Dios por su fidelidad. Y estamos compartiendo en estos tiempos, estamos declarando que la venida del Señor Jesús cada vez está más cerca. De allí la importancia de buscar el rostro de Dios, de acercarnos a Dios cada día y pedirle que Él nos perdone, que perdone nuestros pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué maravilloso! En Él tenemos perdón, tenemos restauración. En Él tenemos todo lo que necesitamos para disfrutar la vida cristiana. Pero estamos por eso compartiendo que la victoria de la cruz. Cristo murió en la cruz del Calvario, pero ahí Él venció la muerte, venció al diablo, venció al mundo, venció al pecado. Por eso que nosotros en Jesucristo somos más que vencedores. Qué hermoso, ¿no es cierto? Qué privilegio que tenemos de ser hijo de Dios por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios es fiel y cumple su palabra. Y en esta ocasión quiero compartir lo que está en la palabra, el poder de la cruz. ¡Qué maravilla! El poder de la cruz. Santo Dios. Y vamos a ver lo que es el poder de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1 dice la maravillosa palabra de Dios. Desde el verso 18 al verso 24 dice la palabra del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No enloqueció Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¡Qué maravilla! El poder de Dios, el poder de la cruz de Jesucristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Poder de Dios. Por supuesto que es incomprensible a la mente humana pensar que la cruz, que aquel que estaba crucificado, te puede salvar. Es algo incomprensible. Por eso es para ellos locura, para los gentiles locura. Y para los judíos tropezadero. Uno pide señales y los otros piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Alabado sea el Señor. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. La cruz de Cristo es el poder de Dios para salvación a todos los que creen. Por eso que la mente humana, la razón del hombre no puede entender los milagros de Dios, los misterios de Dios.
porque se reciben por fe. El nuevo nacimiento, por ejemplo, es un milagro. ¿Cómo podemos explicar a una persona que nació de nuevo? Es incomprensible. Es la obra del Espíritu de Dios en cada persona que acepta a Jesucristo en su vida. Comienza una nueva vida por la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos explicar a una persona racionalmente que somos hijos de Dios, que el Espíritu de Dios está en nosotros, que somos participantes de la naturaleza divina? Es algo inexplicable, pero es una realidad impresionante. Es una realidad que desborda nuestro corazón del gozo del Señor, de la presencia del Señor en nuestra vida. Es poder de Dios para salvación. Fíjense, cuando el Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario, estaban dos malhechores. Uno le decía: si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro reconocía, dice: ni aún temes estando en la misma muerte. Y él dice: nosotros merecemos estar en la cruz del Calvario, en nuestros hechos. Y la consecuencia que estamos padeciendo. Pero él ningún mal ha hecho. O sea que el pecador que estaba en la cruz reconocía que ellos estaban recibiendo lo merecido por sus actos, pero que Jesús era inocente. Y él decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense qué maravilla, aún en la cruz del Calvario, estando en esa última instancia, oportunidad, aún allí hay esperanza. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él sabía que era el rey y que va a venir en su reino maravilloso el Señor. Y Jesús le dijo, fíjense, desde la cruz Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Alabado sea. Fíjense el poder que tiene la cruz. Cristo en la cruz del Calvario, declarando que no es el fin, que no es que se terminó todo, que la cruz terminó. Al contrario, es el paso a la eternidad, es el paso a la gran victoria de Jesucristo sobre la muerte. Y que en él hay vida y vida abundante. Le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Maravilloso el Señor. Gloria a nuestro Dios. Por eso que es importante en este tiempo acercarnos al Señor, y más en estos tiempos que estamos declarando que estamos ya en los últimos tiempos, que Jesús puede venir en cualquier momento a buscar a su amada, a buscar a su iglesia, a buscarte a ti, a buscarme a mí, porque su amor es eterno. Dice, pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. Por supuesto, los judíos tropiezan por no creer, por no aceptar. Ellos, por supuesto, imposible que pudieran creer que era el Mesías, por su mentalidad. Solamente el Espíritu de Dios puede obrar para que una persona pueda entender, pueda comprender los misterios de Dios, la revelación de Dios, la palabra de Dios. Por eso todos aquellos que nacieron de nuevo pueden entender la palabra de Dios por el Espíritu Santo que mora en cada una de nuestras vidas. Y Dios nos revela su poder. Efesios, vamos a ver la palabra maravillosa del Señor. Efesios, para que ustedes vean, el poder de la cruz nos salva. Amén. Dice poder, pero salvación es para los que creen. El poder de la cruz. Fíjense cómo hemos leído, como dice la palabra. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. El poder de la cruz te salva, me salva,
y tiene un alcance infinito. Mientras estemos en el tiempo de la gracia, todas las personas tienen la oportunidad de ser salvos por gracia, por la cruz de Cristo. Por eso estamos anunciando en este tiempo, para que las personas aprovechen esta oportunidad y vengan a Jesucristo. Maravilloso el Señor. Pero también la cruz tiene el poder de la reconciliación. ¡Qué maravilla! El poder de la reconciliación. Efesios capítulo 2. Fíjense lo que dice la maravillosa palabra del Señor. Desde el verso 16 dice la maravillosa palabra, para que ustedes vean el poder de la cruz. Dice así la palabra: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino a anunciar la buena nueva de paz a vosotros y a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¡Qué maravilla! Fíjense en lo que la palabra de Dios. Vamos a leer unos versos antes para que veamos más el contexto. Dice el verso 14, porque Él es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? Jesucristo. Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, o sea, gentiles y judíos, griegos y judíos, hizo uno. Dice, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¡Qué maravilla! Fíjense, la reconciliación, el poder de la cruz. Y mediante la cruz, fíjense, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Alabado sea. El poder de la cruz trae reconciliación, mata las enemistades. En la cruz de Cristo somos uno, pueblos judíos y pueblos gentiles que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador, que creen en el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, son parte del pueblo amado de Dios, que somos uno en Jesucristo. Por la cruz de Cristo derribó las enemistades, derribó toda barrera, todo aquello que impedía que el cristiano como el judío podíamos estar unidos, todo aquello que nos separaba. Fíjense qué maravillosa, el poder de la cruz te reconcilia. Y el Señor Jesús de la cruz del Calvario, fíjense, ustedes pueden leer también en Lucas capítulo 23, 34, Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que estaban crucificándolos y repartían sus vestidos. Desde la cruz, fíjense, desde la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué maravilla la expresión. Nosotros muchas veces, porque algunos nos miran mal o no nos saluda, ya nos vendemos y ya nos apartamos y criticamos y un montón de cosas. Qué diferente. A pesar de todo, Jesús, aún en esa situación del Calvario, estando en la cruz del Calvario, Jesús está perdonando a aquellos que los crucificaron. El perdón trae sanidad, el perdón trae libertad, el perdón trae sanidad del alma, sanidad espiritual, sanidad integral, porque está en paz cuando hay perdón. Por eso, como Cristo nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Porque en la cruz de Cristo, estando aún en la cruz, Cristo perdonó. La cruz de Cristo tiene el poder de la reconciliación. Por eso anunciamos nosotros, para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, maravilloso el Señor. Pero también podemos decir,
que a Jesús estando en la cruz del Calvario dijo en el Evangelio según San Juan capítulo 19, verso 30, consumado es. Fíjense en la expresión, consumado es, significa todo pagado, todo cancelado. O sea que con la obra maravillosa de la cruz de Cristo, Él canceló la deuda que había para toda la humanidad. Todas tengan la oportunidad de venir a Jesucristo y ser hijo de Dios por la fe. Él pagó nuestra redención, Él pagó nuestro rescate, Él pagó para que tú y yo podamos disfrutar de la vida abundante. Pero el poder de la cruz también nos santifica. Fíjense qué maravilloso el poder de la cruz. Colosenses capítulo 1, verso. Fíjense la maravillosa palabra de Dios. Dice así la palabra maravillosa del Señor. El verso 20 al 22 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Maravilloso. Mediante la sangre de su cruz. Usted sabe que en la cruz del Calvario Jesús derramó su sangre. El precio de la redención por toda la humanidad. Dice, para reconciliar. Dice lo que está en los cielos y en la tierra. Dice, y a vosotros también. Nosotros también. O sea, toda la humanidad tiene la oportunidad. Que en otros tiempos dice, tiempos extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo mala obra, ahora os ha reconciliado. Dios nos ha reconciliado por su sangre en la cruz, por su muerte en la cruz. Fíjate el poder de la cruz. Nos perdona, nos reconcilia, hace que seamos uno en Jesucristo. Qué maravilla el poder de la cruz, pero también el poder de la cruz nos santifica. Dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de él. Alabado sea. Cristo te santifica. Dios nos limpia. Dice, para presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de él. O sea, la obra de Jesucristo fue completa. En la cruz del Calvario, su sangre, su sacrificio, su muerte en la cruz. Por eso la cruz tiene el poder para limpiarnos, para santificarnos, para ser acepto ante el amado. Y Dios está preparando a su iglesia en este tiempo, santificándola, preparándola, porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Cada mensaje estoy declarando esto porque cada vez estamos más cerca de que esto ocurra, para que tú estés preparado, para que busques al Señor de todo corazón. Este es tu tiempo, es el tiempo que Dios te da para que vuelva a buscar de todo corazón al Señor. Fíjense en todas las cosas que Dios hizo por nosotros. La cruz de Cristo. La cruz tiene poder para salvar. Para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Amén. La cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Cristo cargó mi pecado en la cruz. Cristo me salvó por su cruz. En Él es nuestra paz. Él nos ha reconciliado. Somos parte del pueblo de Dios, como el pueblo judío. Somos parte del pueblo también por la sangre de Cristo, por la cruz de Cristo. Maravilloso sea. Y podemos también que el poder de la cruz te santifica. Él murió en la cruz para santificarnos, para limpiarnos, para presentarnos irreprensibles delante de Él. Es el propósito maravilloso del Señor. Dios nos eligió para esto. Efesios capítulo 1, verso 4 dice, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Pero
Pero Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario, para lograr que tú y yo seamos apartados para Dios, para servir a Dios, para estar en este proceso de santificación, para agradar a nuestro Dios y estar preparado para recibirle cuando Él viene, cuando Él venga a buscarte, a ti y a mí. Quiero decirte que cada vez estamos más cerca por todos los acontecimientos que están pasando. Esto de la pandemia no se va a terminar. Todo esto es como un ensayo. Para comprar tenés que no poder entrar en ningún comercio sino tener el tapaboca. Fíjense, y te tienen que tomar la temperatura en algún lugar. Después va a venir la vacuna. La vacuna también va a ser que el que no tiene la vacuna tampoco va a poder ni siquiera viajar. Son todo preparativos por lo que va a acontecer. Pero quiero decirte tranquilo, los que aman al Señor, los que siguen al Cordero y la adoran de día y de noche, Dios te cuidará, Dios te guardará, Dios te sostendrá y Dios proveerá todo lo que tú necesitas para seguirle, para adorarle, aún en estas circunstancias, aún en la pandemia, porque nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada, ni en los cielos ni en la tierra, nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo que Él hizo por nosotros. La Biblia dice, el que no catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Alabado sea. Tenemos todo. Él es nuestro Dios, nuestro Rey. Yo quiero guiarte en una oración. Si tú no aceptaste a Jesús como tu Señor, todavía esta es tu oportunidad, que puedas recibir a Jesús en tu vida. Ora de esta manera. Yo quiero guiarte para que recibas a Jesús. Ora de esta manera. Señor Jesús, te doy gracias porque moriste en la cruz del Calvario. Y gracias por el poder de esa cruz para salvar, para redimir, para reconciliarme y traer paz en mi corazón. Yo te recibo. Te pido perdón, Señor, por estar lejos de ti. Ahora vuelvo a ti y quiero seguirte. Ven a mi vida, Señor Jesús. Yo te recibo y te doy gracias por aceptarme. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Bendice a todos los que están conectados. Que tú le bendigas, Señor, en este tiempo. Bendice a tu iglesia, bendice a tu amada. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor, en este tiempo. Para que podamos despertar. Para que estemos alertas, Señor. Y a la expectativa de que tú puedes venir en cualquier momento. De tal manera que cuando llegues, nos encuentres despiertos y velando. Será el gozo más extraordinario. Y yo te alabo, Padre, por esta oportunidad que tú me das de compartir. Yo te ruego que bendiga a cada uno de tus amados, Señor. Bendito eres, Padre. Yo te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice.